el cáncer de testículo son tres causas fundamentales autoinmunes del compromiso hipotalámico. Algunos otros casos menos frecuentes es una infundíbula hipofisitis, cuando la hipófisis está afectada particularmente por infiltrado linfocítico, pero a veces eso se extiende hacia el hipotálamo, produciendo lo que se llama una hipotalimitis, y eso se ve con enfermedades con IgG4, o se puede ver también con enfermedades que se asocian con los inhibidores de los checkpoints cuando uno utiliza para el tratamiento del cáncer. O sea, el compromiso pituitario puede extenderse al hipotálamo y producir una hipotalamitis, y entonces hay que pensar en IgG4 o los efectos de los checkpoint inhibitors en el tratamiento del cáncer. Raramente la esclerosis múltiple, que es periventricular, puede afectar al tercer ventrículo, y la enfermedad por Iglon 5, que es una enfermedad que es un poco autoinmune y después se convierte en degenerativa, que se caracteriza por trastornos severos del sueño, puede también ser una causa en la cual el hipotálamo está involucrado. Pero las tres más importantes desde el punto de vista autoinmune son estas tres. Desde el punto de vista de la segunda categoría de enfermedades, son enfermedades granulomatosas infecciosas. Sarcoidosis es la más común, la histiocytosis de la célula de Langerhans, la enfermedad de Wegener, ahora se llama granulomatosis copoliangitis, y la enfermedad de Whipple. Son cuatro enfermedades bastante importantes que, a pesar de que estas dos, Whipple y Wegener, Wigan y Wegener son relativamente infrecuentes, hay que pensar en sarcoidosis, y el diagnóstico diferencial es esta. La enfermedad de BC también puede afectar el hipotálamo, pero en general lo hace juntamente con el tronco cerebral. Y obviamente cualquier granulomatosis que sea infecciosa, como la tuberculosis, cuando produce meningitis crónica, puede afectar el hipotálamo como componente de la meningitis basal crónica. Pero eso sería más fácil de identificar, porque raramente que el hipotálamo esté afectado individualmente, sino que está afectado en el contexto de una meningitis crónica. Entonces, pensar desde el punto de vista de diagnóstico diferencial, autoinmune y granulomatosa. Algunas enfermedades neoplásicas, particularmente los chicos, el glioma y el germinoma, y a veces el linfoma, pueden afectar el hipotálamo fundamentalmente, y desde el punto de vista más común, los trastornos que uno ve en la encefalopatía de Wernicke se deben al compromiso de la región periventricular a todos los niveles del sistema nervioso, el nivel periventricular del tercer ventrículo, el cuarto ventrículo del acueducto de Silvio, que explica las manifestaciones que uno encuentra de oculomotoras, de manifestaciones de hipotermia que uno encuentra en encefalopatía de Wernicke. O sea, esas son las causas más comunes de trastornos hipotalámicos que uno puede pensar. Sin embargo, el hipotálamo tiene un papel fundamental en ciertas enfermedades funcionales. La más importante, obviamente, es la narcolepsia, pero también se ha involucrado en algunas de las características de las cefaleas primarias de la migraña o la cefalea en racimo, y en cuadros raros de hipotermia paroxística con hiperhidrosis, que pueden parecerse a episodios transitorios de encefalopatía que pueden durar 3 o 4 días con hipotermia, hipohidrosis. Los pacientes están confusos, pueden tener plaquetopenia, y a veces esto se asocia clásicamente con la agenesia del cuerpo calloso, pero muchas veces, más frecuentemente, la vemos sin pacientes que no tienen ninguna otra patología, y sugiere una disfunción hipotalámica de la termorregulación más que un problema estructural. Muchas veces fallamos en encontrar un daño estructural en el hipotálamo. Y un aspecto que no hay que olvidarse, que las sinucleinopatías neurodegenerativas, enfermedades del cuerpo de Levy, incluyendo el Parkinson y la atrofia multisistémica, involucran el hipotálamo al mismo tiempo como enfermedades de diseminación del problema autonómico. O sea, el compromiso autonómico se asocia con compromisos con alteración patológica del hipotálamo, y lo que no se sabe es en qué medida el compromiso hipotalámico contribuye a la disfunción autonómica en estas enfermedades, pero existe patológicamente compromiso hipotalámico, como le voy a mostrar en una de las diapositivas finales. Bueno, entonces con esta idea de cuáles serían las causas más importantes, vamos a darnos un poquito de anatomía y fisiología para entender por qué estas enfermedades producen lo que producen.
Cuando yo doy esta charla a los neurólogos o a los estudiantes de medicina, me gusta que los tengan en concepto dónde se distribuyen las funciones del hipotálamo. Y es importante entonces distribuirlas en regiones desde el punto de vista un corte sagital, preóptica, adelante del quiasma óptico, tuberal, arriba de la hipófisis, y posterior, a nivel del cuerpo mamilar, en el sentido anteroposterior, y después que se distribuyan las funciones en el sentido coronal, en el hipotálamo, cuando esto sea el tercer ventrículo, y este es el fornix, y por lo tanto regiones periventriculares, mediales entre la región periventricular y el fornix, y laterales al fornix. Con estas tres coordenadas en el sentido sagital y tres coordenadas en el sentido coronal, uno puede distribuir rápidamente las funciones del hipotálamo groseramente, sin tener que entrar dentro de la anatomía fina. Desde el punto de vista sagital, la región preóptica fundamentalmente está involucrada en los procesos de homeostasis, de termorregulación, osmorregulación, inducción del sueño y además en la reproducción. La región tuberal contiene la mayor parte de los núcleos del hipotálamo que están involucrados en el control del apetito, del metabolismo, de la respuesta al estrés, incluyendo la regulación inmune y también la reproducción. Y la región posterior del hipotálamo fundamentalmente está involucrada en forma antagonista con la región preóptica en el control de la vigilia. Mantiene la vigilia. Entonces, mientras la región preóptica tiende a hacerlo a uno dormir, la región posterior tiende a hacerlo a uno despertar. Y además, en esta región posterior, no solamente existe la región hipotalámica posterior, pero existe una región alrededor de los cuerpos mamilares que no tiene nada que ver con la función hipotalámica, pero que tiene más que ver con la función del hipocampo, ya que los cuerpos mamilares, como ustedes saben, es parte del circuito de Pepys, que está involucrando el fornix y el hipocampo en los problemas de navegación y memoria visoespacial. No vamos a hablar de eso, obviamente, acá, pero para poner un poquito la distribución de las funciones hipotalámicas desde el punto de vista sagital. Si utilizamos este mismo esquema, pero ahora lo ponemos en el punto de vista coronal, vamos a ver que estas funciones están distribuidas medio lateralmente en función de las proyecciones que el hipotálamo tiene a las áreas efectoras para esta función. Y en la región periventricular tenemos un grupo de núcleos que van a proyectar primariamente a la hipófisis para regular la función endocrina, pero además van a estar involucradas en la regulación del apetito, varios núcleos localizados entre la posición periventricular y el fornix, que se llama la región medial, son los que van a estar involucrados en la interacción con otras áreas del sistema nervioso por la termorregulación, la homorregulación, etc. Las conexiones se las muestro en el slide que viene. Y los núcleos localizados más lateralmente son los que están más relacionados con la regulación del sueño, vigilia y con el control de la conducta. Obviamente, como se imaginan, si uno está en la región posterior, dentro de la región posterior, la porción lateral de la región posterior es la que está involucrada en el control del sueño vigilia. Entonces, utilizando el sistema de coordenadas, 3 coordenadas desde el punto de vista anteroposterior y 3 coordenadas desde el punto de vista mediolateral, uno puede distribuir las funciones del hipotálamo relativamente fácil. Y por lo tanto, un paciente que tiene predominantemente trastornos del sueño, uno tiene que fijarse en la región posterolateral del hipotálamo si es un problema de despertarse, o en la región anterolateral del hipotálamo si está en las dificultades para dormirse, por ejemplo. Entonces, teniendo ese sistema de coordenadas, uno puede distribuir la función del hipotálamo sin tener que acordarse de cada uno de los núcleos, que a veces es una cosa bastante difícil de hacer y que no tiene mucho sentido si uno tiene que utilizar esto para correlación clínico-patológica. Yo le voy a mostrar algunos núcleos cuando veamos algunos de los ejemplos, pero no hay que acordarse de los núcleos, sino más que nada tener una idea de cómo están las funciones hipotalámicas distribuidas. Desgraciadamente no tenemos el feedback para ver si lo entienden o no entienden lo que digo, pero si existe alguna duda, me imagino que va a haber una manera que nos comuniquemos de alguna manera después del Congreso. Pero lo más importante quizá es que el hipotálamo es muy chiquito, es una zona vital fundamental y es muy chica. Eso es muy difícil que una lesión afecte solamente una región del hipotálamo, mientras que las manifestaciones clínicas son manifestaciones de una región del hipotálamo muy
frecuentemente uno encuentra la asociación de los elementos clínicos debido a alteraciones de estas funciones, debido fundamentalmente no solamente al tamaño pequeño del hipotálamo, pero también de las conexiones recíprocas que existen entre estas regiones. O sea, obviamente no se puede despertar uno si no tiene al mismo tiempo una función endocrina y una función autonómica, por ejemplo, que le mantenga la actividad de los órganos en el momento que está despierto. Por lo tanto, hay que entender que a pesar que uno utiliza este esquema bastante simplificado de las funciones autonómicas o las funciones hipotalámicas, hay una correlación entre estos distintos núcleos bastante recíproca. Este es simplemente un esquema de cuáles son las conexiones del hipotálamo, que es la que hace que el hipotálamo haga lo que haga. Lo que yo siempre le digo a los estudiantes de medicina y que le digo a los residentes, que el hipotálamo recibe 3 tipos de información y produce 3 tipos de efectos. Combinadas, los 3 tipos de informaciones produce una combinación de 3 tipos de efectos. A la izquierda son las informaciones que el hipotálamo recibe. Una es información de la región del prosencéfalo, relacionado con la conducta, con la emoción, con la toma de decisión. La memoria, estas funciones proveen al hipotálamo con información acerca del estado emocional, del estado ejecutivo del individuo. Y esto proviene de las zonas que normalmente están involucradas en estas funciones, la región frontal medial, de la amígdala, el núcleo accumbens y el hipocampo. Esas son entonces un tipo de información, conductual, digamos. El segundo tipo de información que el hipotálamo recibe es una información humoral. Esa información humoral le viene al hipotálamo de varias vías. Una de las vías más importantes es directamente a través de la sangre. Es ciertas variables de la sangre, como la osmolaridad, la temperatura, es recibida por ciertas neuronas del hipotálamo que son sensitivas, por ejemplo, a la osmolaridad, que son sensitivas a la temperatura, y por lo tanto directamente afecta a la función hipotalámica desde el punto de vista físico-químico, si ustedes quieren. Pero muchas señales que van al hipotálamo, sobre todo péptidos circulantes o citoquinas, como la angiotensina o citoquinas, requieren entrar al hipotálamo a través de zonas que carecen de barrera hematoencefálica, y esas zonas que carecen de barrera hematoencefálica se llaman órganos circunventriculares. Estos órganos circunventriculares, que son muy ricos en acuaporina 4, están localizados en la cara anterior de la lámina terminal del hipotálamo. Uno se llama órgano subfornical y el otro se llama órgano vascular de la lámina terminal. Y está ubicado también en la región posterior del bulbo, en el área postrema. Entonces, el órgano subfornical, el órgano vascular de la lámina terminal y el área postrema son áreas que carecen de barrera hematoencefálica. Por lo tanto, mediadores, tanto como la angiotensina, la vasopresina, que son péptidos, citoquinas, van a alterar el hipotálamo en forma indirecta a través de proyecciones de estos órganos circunventriculares al hipotálamo. Como ustedes ven, estas zonas son ricas en acuaporina 4 y por tanto demuestra no solamente cómo los anticuerpos con acuaporina 4 se manifiestan con un síndrome hipotalámico, también se puede manifestar con un síndrome de vómito o de HIPO, que es el sistema la forma de tronco cerebral o el síndrome del área postrema de la neuromielitis óptica. ¿Por qué? Porque hay mucha acuaporina 4 en estos órganos circunventriculares. Muy bien, este es el segundo tipo de información que el hipotálamo recibe. Y el tercer tipo de información es información que le viene del cuerpo. No del cuerpo sanguíneo, sino de las vías sensitivas para el dolor, temperatura, sensación visceral. Esa formación que se llama formación interoceptiva le llega al hipotálamo a través de la vía espino-hipotalámica o a través de ciertas estaciones intermedias como el núcleo del tracto solitario o el núcleo parabraquial, no importa entrar en los detalles. Lo importante es que ese es el tercer tipo de información que el hipotálamo recibe. Entonces recibe conductual, humoral e interoceptiva del cuerpo. Y en función de la combinación de estos 3 tipos de informaciones, el hipotálamo da 3 tipos de respuesta. Una respuesta humoral a través del sistema endocrino, una respuesta autonómica y una respuesta de alerta o de cambiar el estado conductual a través de proyecciones directas a la corteza cerebral y proyecciones a los núcleos del tronco que forman parte del sistema de vigilia, los sistemas
típicos de la formación reticular, que son sistemas de vigilia. Y por lo tanto, el hipotálamo, en función de la combinación de tres tipos de información, produce una combinación de tres tipos de efectos que va variando de acuerdo con el tipo de estímulo y el tipo de respuesta. Esa es un poco la organización general de la conectividad del hipotálamo. Vamos en los slides que vienen en forma bastante rápida, dar un poquito la idea de algunos de los circuitos importantes, de algunas de las zonas que son importantes para eso, sin entrar en detalle, pero para daros una idea de dónde uno encuentra el sustrato anatómico para estas funciones. El hipotálamo, por lo tanto, basado en lo que ya decíamos, tiene funciones en la termorregulación, la osmorregulación, la regulación de sueño-vigilia, además de otras funciones circadianas, endócrinas, respuesta a estrés, etc. Porque no tenemos tiempo, quiero simplemente darles un poquito de algunos de los conceptos actuales de cómo el hipotálamo está involucrado en la termorregulación, la osmorregulación y la regulación del sueño-vigilia. Una slide de la termorregulación. Ustedes saben que la termorregulación depende de un termostato localizado en el hipotálamo. Ese termostato localizado en el hipotálamo está localizado en la región preóptica del hipotálamo. La región preóptica del hipotálamo, preóptica medial, preóptica median y preóptica ventrolateral, recibe información de la temperatura y recibe información de la temperatura de la sangre y recibe información de la temperatura de la piel. Y en función de eso, el hipotálamo crea, cuando existe un aumento de la temperatura del core, de la temperatura interna del cuerpo, crea una respuesta compensatoria que hace perder calor. Esa respuesta compensatoria depende de la sudoración y la dilatación vascular, y esa respuesta se inicia en el área median del núcleo preóptico medial y depende fundamentalmente de una vía todavía no muy bien conocida, en el cual el hipotálamo activa el flujo simpático a las glándulas sudoríparas y produce una vasodilatación. Pero estas mismas zonas que están involucradas en la respuesta al calor inhiben tónicamente las zonas que están involucradas en la respuesta al frío. Y por lo tanto, cuando aumenta la temperatura corporal, no solamente existe una respuesta activa de pérdida de calor por la sudoración y dilatación, pero también existe una inhibición de la respuesta al frío. Y esa respuesta al frío se media fundamentalmente por otras zonas del hipotálamo, fundamentalmente del núcleo dorsomediano del hipotálamo, que vía una proyección al núcleo rafé pálido produce una excitación simpática que lleva a la vasoconstricción y, en el caso de los animales y quizá en el hombre también, termogénesis a través de la lipólisis del tejido adiposo pardo. Y por lo tanto, lo que quiero enfatizar en esto, que simplemente el hipotálamo está continuamente respondiendo al calor o al frío con respuestas que se medían por el simpático, o sea, el simpático es necesario para las respuestas termorregulatorias del hipotálamo, tanto para la pérdida de calor a través de los impulsos de la región preóptica medial, como a la ganancia de calor o la termogénesis a través de impulsos de la región dorsomediana y el núcleo rafé pálido al sistema simpático. Por lo tanto, para acordarse, lo importante es acordarse de la región medial preóptica, que es fundamentalmente para la pérdida de calor, y la región dorsomedial, que es fundamentalmente para la producción de calor. Obviamente, esta información de la piel llega a través de vías espinoparabraquiales, no importa el detalle, lo importante es enfatizar que las respuestas de la temperatura están localizadas en la región preóptica del hipotálamo, directamente en el caso de la respuesta al calor, e indirectamente va a través de la inhibición y disinhibición de la región dorsomedial del hipotálamo que produce la respuesta al frío. Esa es la termorregulación. La osmorregulación en forma sagital ahora, vemos que las regiones que son fundamentales para la regulación osmótica están localizadas en la pared anterior del tercer ventrículo. Dos de ellas son órganos circunventriculares, el órgano subfornical y el órgano vascular de la lámina terminal,
Y una tercera región, que es el área preóptica mediana, que habíamos visto que también está involucrada en la termorregulación, que generan tres tipos de respuesta a el aumento de la osmolaridad o la disminución del volumen. El aumento de la osmolaridad sanguínea y la disminución del volumen sanguíneo, directamente a través de la producción de angiotensina 2, que ustedes se acuerdan de la Escuela de Medicina, van a activar estas tres estructuras en la región anterior del tercer ventrículo, el órgano subfornical, el área media preóptica, y el área del órgano vascular de la lámina terminal, para producir tres respuestas. Una respuesta es la sed. Obviamente, la respuesta más rápida para combatir el aumento de la osmolaridad es la sed. La segunda es la secreción de vasopresina o hormona antidiurética. Ustedes ven que esa secreción de vasopresina u hormona antidiurética, en respuesta a la angiotensina 2 o la osmolaridad, se genera a través de estas tres estructuras vía proyecciones al núcleo paraventricular supraóptico, las neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico y paraventricular, que son las que segregan vasopresina a la pituitaria posterior. O sea, el aumento de osmolaridad y la disminución de volumen produce sed y liberación de vasopresina. La tercera respuesta es la activación simpática. Estas tres regiones, particularmente en grupo paraventricular, responden a la hipovolemia aumentando la actividad simpática para producir vasoconstricción e impedir la caída de la presión arterial. Esas son las tres efectores fundamentales a la respuesta humoral. Ahora, esta función de secreción de vasopresina, además de estar regulada por la osmolaridad y el volumen, está regulada por la presión sanguínea. Y está regulada por la presión arterial a través de los vasoreceptores y receptores cardíacos, vía el reflejo vasoreceptor. Uno está acostumbrado a hablar del reflejo vasoreceptor en sentido del control de la presión arterial, pero el reflejo vasoreceptor, con la estación en el núcleo del tracto solitario, inhibe la liberación de vasopresina. Y por lo tanto, cuando baja la presión arterial o cuando baja el volumen, se disinhibe la respuesta de vasopresina porque se disminuye el impulso de los vasoreceptores al núcleo del tracto solitario. Y eso tiene también interés porque algunas patologías que afectan la aferencia al núcleo del tracto solitario, como el Guillain-Barré o la porfiria, pueden asociarse con una disinhibición de la secreción de vasopresina y se puede manifestar con síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, además de manifestarse con hipertensión paroxística debido a la falla del vasoreceptor. Y por lo tanto, acordarse entonces que los vasoreceptores inhiben de la secreción de vasopresina a través de la vía similar al vasoreflejo y por lo tanto pacientes que tienen trastornos que producen hipertensión paroxística también pueden tener trastornos en la secreción de hormona antidiurética. Y por último, tres palabritas de las zonas del hipotálamo que controlan el sueño y la vigilia. Existen tres regiones del hipotálamo que mantienen el estado de vigilia. Una es el núcleo tuberomamilar del hipotálamo que libera histamina, por eso cuando uno toma un antihistamínico se duerme. El segundo, y fundamental, son las células que segregan orexina o hipocretina. Y la tercera son neuronas GABAérgicas en la región hipotalámica lateral que inhiben a neuronas que producen sueño. Por lo tanto, hay una desinhibición de la vigilia porque estos sistemas inhiben a neuronas del tálamo y del hipotálamo que se activan durante el sueño no REM. Y por lo tanto, estos tres grupos son fundamentales para el mantenimiento del estado de vigilia. Y acá, un poquito más complicado, pero con la misma idea, los tres grupos neuronales fundamentales es el núcleo tuberomamilar del hipotálamo, que produce vigilia a través de las proyecciones a todos los núcleos del tronco, serotonérgico, glutamatérgico y noradrenérgico, que mantienen la vigilia, las células que segregan hipocretina u orexina, que son las que están involucradas en narcolepsia, que activan a estas neuronas tuberomamilares y también directamente activan a las neuronas del tronco, de la formación reticular del tronco, y las neuronas GABAérgicas, que inhiben áreas que producen sueño. Y por lo tanto, tres grupos neuronales, orexinérgico, histaminérgico y GABAérgico, que mantienen la vigilia. Existe, además, un segundo grupo importante de neuronas que producen la inducción del sueño no REM.
y esas neuronas están localizadas fundamentalmente en la región preóptica, particularmente la región ventrolateral preóptica, que es exactamente opuesta funcionalmente a las células de orexina e hipocretina. Estas neuronas acá son GABAérgicas e inhiben a todos esos centros que habían sido activados por la orexina. La actividad de estas neuronas preópticas que inducen el sueño están favorecidas por la adenosina. La adenosina es un metabolito del ATP que se produce cuando uno está despierto por mucho tiempo, por eso el café a uno le mantiene despertarse. La activan a estas neuronas y el aumento de la temperatura corporal a través del área media preóptica también la activa, por eso uno se va a dormir cuando hace calor. El resto no vamos a entrar en detalle, simplemente enfatizar la importancia de estas. Las neuronas que mantienen la vigilia, por ejemplo la de orexina, las de orexina y la de histamina, están en relación recíproca inhibitoria con otras neuronas de la región preóptica ventrolateral. Y por último, la regulación del sueño REM por el hipotálamo. Esto simplemente para recordarlos, esto no es una charla de sueño, pero recordarles que ahora sabemos que la regulación del sueño REM se establece a nivel del puente con el núcleo subcerúleos que tienen las neuronas REM-ON, que son las que inician el sueño REM, y están en relación recíproca inhibitoria con neuronas localizadas más rostralmente en la región gris periacueductal que se llaman REM-OFF. Y por lo tanto esta inhibición mutua GABAérgica es lo que lleva a entrar y salir del sueño REM. Para los que hacen sueño, ustedes se acuerdan, estas neuronas REM-ON proyectan a regiones de la formación reticular del bulbo, el núcleo gigantocelular, que es responsable de la atonía del sueño REM. Y por lo tanto, cuando se pierde esta proyección, tenemos el sueño REM sin atonía, que es característico de las sinucleinopatías. Pero de esa manera, a pesar de que el mecanismo fundamental que hace el REM switch está localizado en el tronco, hay regulación hipotalámica del REM. Y la regulación hipotalámica más importante del REM es la inhibición del REM por las células de orexina, particularmente porque inhiben a células que inhiben a estas neuronas del REM, y la facilitación del sueño REM por neuronas que producen GABA y hormona concentradora de melanocortina, MSH. O sea, lo importante entonces enfatizar, sin entrar en detalles, que de la misma manera que existe un switch REM-ON, REM-OFF a nivel del tronco, este switch REM-ON, REM-OFF es inhibido el REM-ON por la orexina y es facilitado el REM-ON por estas neuronas de MSH y GABA. Estas neuronas, por lo tanto, todas estas neuronas hipotalámicas promueven el sueño REM o inhiben el sueño REM indirectamente a través de los efectos que tienen en neuronas REM-ON y REM-OFF del tronco cerebral. Suficiente anatomía, suficiente fisiología, un par de ejemplos clínicos y terminamos. Como ya le decía, un grupo de enfermedades importantes que se asocian con compromiso hipotalámico son los de anticuerpos LGI1 y Caspar-2. Este es un muy buen trabajo. Les voy a dar las referencias de estos trabajos fundamentales de Irani en el Annals of Neurology, que hace doble staining el anticuerpo contra el LGI1, por ejemplo, y la neurona de orexina. Y ustedes ven que este anticuerpo, el LGI1, tiñe las células de orexina, diciendo que entonces que este anticuerpo puede afectar directamente las células que producen orexina. De la misma manera, este anticuerpo LGI1 tiñe células que segregan vasopresina y por lo tanto pueden producir trastornos de la secreción de vasopresina. No solamente entonces esto explica los cambios del ciclo sueño-vigilia que puede aparecer con estos anticuerpos, pero también el síndrome de secreción inadecuada de hormona tiroirética o la hiponatremia que puede ocurrir con estos pacientes. Similarmente, esto ocurre con el Caspar-2, lo mismo. Estos anticuerpos Caspar-2 tiñen células de orexina y además tiñen células de vasopresina. Y por lo tanto, la hiponatremia y el trastorno del sueño pueden ser manifestaciones comunes de estos dos tipos de encefalitis límbicas, cuando uno ve otras cosas como las crisis distónicas faciobraquiales, piensa en el LGI1. Cuando uno ve neuromiotonía, trastornos de dolor neuropático
disfunción autonómica o ataxia paroxística, uno piensa en Caspar-2, pero como ustedes ven, existe una sobreposición fenotípica de estos espectros que son la manifestación del compromiso hipotalámico por estos anticuerpos. El anticuerpo, ya les decía que es importante en caso de testículo, es el MA. Este anticuerpo MA produce un síndrome que no solamente se caracteriza por encefalitis límbica, pero también por parálisis supranuclear de la mirada vertical y por narcolepsia. Este síndrome de narcolepsia cataplexia, acá es un ejemplo, muy buen paper de compromiso hipotalámico con compromiso de las neuronas de hipocretina por este anticuerpo anti-MA. Entonces, una causa importante en el diagnóstico diferencial. Tercera causa importante, rara, es el Whipple. Este también es una revisión muy importante sobre la enfermedad de Whipple. En general es muy difícil tener un compromiso hipotalámico puro en el Whipple. En general tiende a haber afectaciones del cerebelo y afectaciones del hipocampo, pero puede haber una manifestación del Whipple que es predominantemente hipotalámica y por lo tanto hay que pensar en el Whipple cuando alguien tiene un problema hipotalámico. En trastornos de tumores, el germinoma clásicamente afecta al hipotálamo y hay que pensar en germinoma cuando un paciente con un tumor hipotalámico tiene al mismo tiempo un tumor en la región pineal. Esta asociación de un tumor en el hipotálamo y un tumor pineal es casi diagnóstica de germinoma. Esto es un Ateneo Anatomo Clínico del New England Journal que apareció en un caso de un chico de 20 años, una señora de 20 años ahora, con ginecomastia, diabetes insípida y hipotiroidismo, que precedieron al diagnóstico por varios años hasta que se encontró este tumor hipotalámico que hace que, como tenía al mismo tiempo un síndrome de Parinot en la región posterior mesencefálica, llevó el diagnóstico de germinoma. Hay que sospechar si el compromiso hipotalámico se asocia con problemas del síndrome de mesencéfalo dorsal. El diagnóstico diferencial en estos casos, con masa, efecto de masa, la histiocytosis y la neurosarcoidosis, pero estas dos raramente tienen compromiso pineal al mismo tiempo. Y esto simplemente es para decirle que yo por algo hablo del hipotálamo. Estuvimos trabajando en el hipotálamo varios años en la atrofia multisistémica y simplemente para enfatizar que el hipotálamo, a pesar de que uno no habla demasiado del hipotálamo en la atrofia multisistémica, hablamos bien del tronco, el hipotálamo se afecta en la atrofia multisistémica. Se afectan neuronas vasopresina que proyectan a la médula espinal, se afectan las neuronas de hipocretina y se afectan las neuronas histaminérgicas. Y por lo tanto, algunas de las manifestaciones que uno encuentra en enfermedades hipotalámicas, en enfermedades con sinucleinopatía, el Parkinson, incluyendo la enfermedad del cuerpo de Levy y la atrofia multisistémica, pueden en parte reflejar el compromiso hipotalámico en estas enfermedades. Todas estas zonas están ricas de inclusiones, pero lo importante es contar las ceras, no ver las inclusiones, porque las inclusiones sirven para los staging, pero no sirven tanto para establecer cuál es la fisiopatología de la manifestación. Bueno, terminamos con algunos puntos fundamentales. Primero, el hipotálamo, ustedes ven, tienen varios núcleos que se interactúan con ellos, entre ellos. Y esa interacción permite al hipotálamo integrar información por tres fuentes fundamentales: interoceptiva, del cuerpo; humoral, de la sangre o líquido cefalorraquídeo; y emocional. Y en función de esto, manifiesta anormalidades, si estas se alteran, la integración se altera, en el trastorno del sueño-vigilia, en la termorregulación, en la osmolaridad y el balance electrolítico, y esto no lo hemos conversado, en el apetito y la función endocrina. Cualquier combinación de estas le hace a sospechar uno en una enfermedad hipotalámica. Como ya le decía, y para enfatizar de nuevo, cuando un paciente tiene compromiso hipotalámico primario o fundamental o importante dentro del contexto clínico general, hay que pensar en enfermedades autoinmunes, acuaporina 4, LG1, Caspar-2 y MA, o enfermedades granulomatosas, en general sarcoidosis, histiocytosis, Wegener o IgG4. Raramente Whipple, y no hay que olvidarse, si aparece compromiso pineal, los trastornos de los germinomas. Bueno, muchas gracias y cuídense, y espero que esto les haya sido un poquito útil en estas circunstancias bastante raras que tenemos. Y si yo lo voy a... esto lo tenemos que preparar acá en la clínica, se lo vamos a mandar a Romina y espero que funcione. Bueno, cuídense, abrazos a ustedes, sus familias, y espero verlos el año que viene sin máscara. Chao.
Bueno.